y en primer lugar, como he dicho, nos va a pedir el nombre, ¿no? Vamos a ponerle Juan y ahora vamos a ponerle, por ejemplo, busco, mira, esto lo tenemos aquí, busco un piso en Valencia por menos de 500.000 con más de 2 habitaciones, ¿no? Entonces ahora lo que está ocurriendo por detrás es que la inteligencia artificial está buscando coincidencias en nuestra base de datos y si existen, que en este caso sí, como acabamos de ver, nos va a devolver esto que tenemos aquí, que a mí a nivel visual la verdad que me parece una pasada. Muy buenas 23 suscriptores, en el vídeo de hoy voy a mostraros un agente de inteligencia artificial orientado a real estate, es decir, a todas aquellas empresas inmobiliarias, pero voy a indagar un poco más y concretamente os voy a enseñar una de las mejores funcionalidades que hemos desarrollado para este tipo de agente. Y os preguntaréis, ¿cuál es esta funcionalidad? Bueno, básicamente es una funcionalidad que permite recomendar propiedades o inmuebles en función de una búsqueda específica por parte del cliente. Así que no voy a perder más tiempo en hacer la introducción y vamos a explicar el funcionamiento de todo este sistema y vamos a hacer unas pruebas visuales para que veáis cuál es su funcionamiento real. Bien, ahora vamos a pasar a explicar cómo funciona este sistema de recomendación de inmuebles basado en una consulta específica del usuario, ¿vale? Entonces, como estáis viendo en pantalla, primero necesitamos disponer de una base de datos de Airtable. ¿Qué vamos a recoger en esta base de datos? Bueno, básicamente vamos a, digamos, a registrar, ¿no?, todas las propiedades que tiene listadas la inmobiliaria. Da igual que sean 50 o que sean 500. Esto es apto para cualquier... No tiene límite, ¿vale? De propiedades, para que me entendáis. Entonces, en esta base de datos lo que recogemos son las principales características de las propiedades, como pueden ser el precio, la ciudad, el tipo de propiedad, número de habitaciones, aseos y bueno, otras características de interés, ¿no? Además, tenemos que incluir el enlace directo a la imagen, ya que si coincide la búsqueda con la consulta del usuario, le vamos a tener que mostrar una imagen y esa imagen va a ser este link que vamos a tener aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la automatización? Bueno, es muy sencillo. Básicamente, nosotros vamos a tomar la consulta del usuario, ¿vale? Y la vamos a transformar en una fórmula de Airtable, ¿vale? Al final nosotros, para hacer la búsqueda, tenemos que hacer una llamada API, concretamente por el método get, ¿vale? Y, como digo, vamos a tomar la consulta del usuario, que por ejemplo podría ser, estoy buscando un piso en Madrid por menos de 300.000 euros que tenga 2 habitaciones, ¿vale? Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser coger todas esas características, es decir, 2 habitaciones, menos de 300.000 euros, Madrid, ¿vale? Y lo vamos a pasar a una fórmula de Airtable, que es la fórmula AND, ¿vale? Que os la voy a dejar por aquí el ejemplo y de todas formas en la descripción os voy a dejar un acceso a todas las fórmulas de Airtable para que podáis echarle un ojo y podáis entender mejor a lo que me refiero, ¿vale? Entonces, una vez hayamos transformado la consulta del usuario a la fórmula de Airtable, lo que vamos a hacer va a ser buscar en base a esa fórmula que hemos generado si tenemos propiedades dentro de nuestra base de datos que coincidan exactamente con los criterios de búsqueda del usuario. Si coinciden, lo que vamos a hacer va a ser mostrarle todas las propiedades que coincidan directamente desde el propio asistente y además vamos a incluir botones de llamada a la acción directamente junto a la imagen de la propiedad para, digamos, aumentar la tasa de conversión, ¿no? En este caso lo vais a ver, creo que uno de los botones era ver más información de la propiedad y otro botón es agendar directamente una visita. Una vez hemos visto cómo tenemos estructurada la base de datos, lo que vamos a hacer va a ser explicar el flujo de trabajo del asistente, es decir, todo lo que ocurre por detrás una vez el cliente hace la consulta, ¿no? Básicamente, en primer lugar, tenemos aquí, bueno, nos pide el nombre y luego nos pide que escribamos nuestra consulta, ¿no? Más o menos sería una consulta pues de este estilo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser en primer lugar definir nuestra URL de Airtable, ¿vale? Que esto básicamente es la URL de la tabla donde tenemos almacenadas todas las propiedades, ¿no? Luego vamos a definir el número de respuestas que queremos, ¿vale? En este caso yo he puesto 4, ¿vale? Pero podéis poner el número que queráis. Esto quiere decir que aunque haya 10 coincidencias, solo va a mostrar 4, ¿vale? Pero como digo, podéis poner el número que más os convenga. Y después lo que vamos a hacer, que es uno de los pasos más importantes, es, como he dicho antes, transformar la consulta en una fórmula de Airtable, ¿vale? Entonces para ello lo vamos a hacer, por supuesto, con inteligencia artificial. Y básicamente, bueno, le damos las instrucciones. Como os he mostrado antes, este es el funcionamiento de la fórmula. Le vamos a dar todos los campos que tenemos de manera textual, muy importante, ¿vale? Después le vamos a dar instrucciones adicionales, así como ejemplos. Y este sería un ejemplo de cómo se transforma de la consulta a la fórmula, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, tenéis chalets en Madrid por menos de 500.000 euros y bueno, pues esto es lo que hace básicamente la fórmula, ¿no? Para, digamos, facilitar la búsqueda dentro de la base de datos de Airtable, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis un montón de ejemplos para que podáis entender mejor cómo funciona la fórmula. Entonces después lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues hacer una petición API por el método GET, ¿vale? Configurado de esta manera, filtrándolo por la fórmula, ¿vale? Que hemos dicho antes y que hemos recogido Airtable consulta, es donde almacenamos la variable del resultado que nos da la IA en este bloque, ¿no? Entonces, bueno, luego lo que vamos a hacer aquí con estas dos piezas de código, básicamente, bueno, en primer lugar decir que se lo podéis pedir a ChatGPT que lo haga, pero básicamente lo que hace es, en primer lugar, definir un poco las variables, ¿vale? Que vamos a utilizar, es decir, el precio, el tipo, las habitaciones dentro del chatbot, pero además lo que hace esto es coger toda la data, ¿no? Que tenemos en la propia base y va a tomar solo aquellos inmuebles que coincidan con los requisitos y va a reunir sus características más importantes. Es decir, si hemos puesto un piso en Madrid por 300.000 euros, ¿vale? Se va a quedar solo con las variables piso, Madrid y 300.000 euros, ¿vale? Y entonces lo que va a hacer va a ser generar un resumen con todas estas características importantes para todas las coincidencias de búsqueda que hayamos encontrado en la base de datos, ¿no? Como digo, este código se lo podéis pedir a ChatGPT, ¿vale? Y a base de prueba de error os lo va a sacar bien. Luego, como digo, bueno, estos códigos básicamente lo que hacen es determinar el número de coincidencias que ha habido, ¿no? Entonces, esto es para cuando hay una coincidencia, esto es para cuando hay dos, etcétera. Muy importante que creéis todas estas variables, ¿vale? Ponerlas a vuestro criterio, pero si por ejemplo vais a mostrar 4 propiedades, pues tenéis que poner precio 1, precio 2, precio 3, precio 4, ciudad 1, ciudad 2, así con todas las variables que tengáis. Digamos que cada una de estas variables lo que hace es representar la característica de cada propiedad individual, ¿no? Es decir, si yo voy a mostrar 3 propiedades, ¿vale? Pues precio 1 va a referirse a la primera propiedad, precio 2 a la segunda y precio 3 a la tercera, ¿vale? Para que lo entendáis. Y nada, después simplemente, pues en función del número de coincidencias que haya habido, pues vamos a mostrar las imágenes, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver una prueba real de cómo se vería esto. Entonces, nosotros nos venimos a nuestro asistente y en primer lugar, como he dicho, nos va a pedir el nombre, ¿no? Vamos a ponerle Juan y ahora vamos a ponerle, por ejemplo, busco, mira, esto lo tenemos aquí, busco un piso en Valencia por menos de 500.000 con más de 2 habitaciones, ¿no? Entonces ahora lo que está ocurriendo por detrás es que la inteligencia artificial está buscando coincidencias en nuestra base de datos y si existen, que en este caso sí, como acabamos de ver, nos va a devolver esto que tenemos aquí, que a mí a nivel visual la verdad que me parece una pasada y no solo a nivel visual, sino que también a nivel eficacia de cara al cliente, porque te está pidiendo unos requisitos específicos y tú se los estás devolviendo literalmente en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, bueno, como veis aquí, todas las propiedades que nos ha recomendado tienen más de 2 habitaciones y todas cuestan menos de 500.000 euros, ¿no? Entonces aquí ya tenemos llamados a la acción, ¿no? Si le diésemos a ver más información, aquí tenemos dos opciones, o derivarle directamente al link de la página web de la inmobiliaria o haber incluido en otro apartado nuevo dentro de la base de datos la información relativa a esta propiedad y mostrarla directamente desde la gente. Y la otra opción que tenemos es la opción de agendar una visita, ¿no? En caso de que el cliente le llame la atención esto, tiene la opción de agendar una visita y que con otra automatización por detrás esta visita se agende directamente en el calendario del agente inmobiliario correspondiente. A mí esto a nivel visual me parece una pasada, me parece que es muy eficaz y bueno, lo mejor de todo esto es que este ejemplo está orientado a inmobiliarias, ¿no? Pero esto también, por ejemplo, es aplicable a una tienda e-commerce, ¿no? Se podría hacer lo mismo, por ejemplo, con una tienda de ropa y filtrar los criterios de búsqueda, pues por pantalones, sudaderas, camisetas, etcétera. Entonces, que yo venga como usuario o como cliente y diga, estoy buscando una camiseta blanca con un estampado en la espalda y que se vaya a la base de datos y que si encuentra coincidencias me las muestre al igual que hemos hecho en este asistente con las propiedades. Así que nada, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado este sistema de recomendación de propiedades, espero que lo apliquéis en vuestros negocios y como siempre os voy a dejar el Instagram
aquí abajo, mi sitio web también. Si tenéis cualquier tipo de duda, preguntármela en los comentarios y os voy a adjuntar también los enlaces directos a cómo configurar la API de Airtable y la información relativa a todas las fórmulas de Airtable para que os vayáis familiarizando con estos temas. Así que nada, muchas gracias por verme un día más, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo. Chao.